Y ahora sí, inmediatamente vamos a dar paso a nuestro quinto panel. Tiene que ver con una mirada global, una mirada nacional de la minería. Cuando hablamos de transformar la minería, hablamos de cómo el sector aprende, se adapta, incorpora tecnología, se conecta con la economía y con la comunidad. En este panel miramos el contexto salteño, las oportunidades actuales y los desafíos hacia adelante. Moderado por Franco Rinaldi, contamos con la presencia de Manuel Tellechea. Él es Country Manager de M3 Argentina, con más de 20 años de experiencia en proyectos de ingeniería, planificación y construcción en México y en Argentina. María Lucrecia Santos, gerente de unidad de negocios NOA de Contrera Hermanos, Sociedad Anónima, que hoy lidera las operaciones del NOA en una empresa con fuerte presencia en servicios para minería, y finalmente también con Rodrigo Gómez Martínez, director de Comtech, que tiene una trayectoria en gestión comercial y asesoría en proyectos mineros. Ahora sí, le voy a ceder la palabra a nuestro amigo Franco Rinaldi. Bueno, buenos días para todos. Gracias por quedarse. Estamos con una sucesión acelerada de paneles y todavía veo mucha gente, así que este panel, uno más, y todos hacen un poco de networking y tomamos un café, etc. Bueno, le doy la bienvenida entonces a los panelistas, a las estrellas, a Manuel Tellechea, a María Lucrecia Santos y a Martín Gómez, a Rodrigo Gómez Martínez, perdón. Ya te había cambiado el nombre. Bueno, empiezo por Manuel, que sos de M3, Country Manager. Y Manuel, ustedes tienen una mirada importante y trascendente para esta industria apasionante que es la minería. Y la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo estás viendo en este momento la Argentina, la industria minera, vinculándose una cosa con la otra, y cuál es la mirada que ustedes están teniendo ahora? Muy bien, bueno, gracias por la presentación y trataré de ser breve, que ser el previo al coffee break es complicado. Yo te corto. Muy bien, bueno, para resumir o presentarlo de manera resumida, el contexto actual lo puedo dividir en tres ejes. El principal o el primero es, se ha hablado hasta el cansancio de la transición energética que demanda litio, no lo voy a explicar, se ha explicado suficientemente, pero también va a demandar y está demandando cobre. Y esa demanda, bueno, el litio ya lo hablamos, pero el cobre va a seguir el mismo camino, y no solo Argentina, pero Salta es una provincia que tiene reservas importantes. En segundo lugar, y de esto se habla un poco, yo creo que menos, es la geopolítica, y como consecuencia de la situación actual del mundo, hoy tiene al oro en un valor que nunca lo vimos antes, arriba de $4,000 la onza. Se está hablando de tierras raras también. Bueno, Estados Unidos, y no es que no hay proveedores, pero Estados Unidos está buscando diversificar quiénes son sus principales proveedores de tierras raras, se quiere independizar de China, y eso está abriendo la puerta para que otros países que tienen este tipo de depósitos o que están dispuestos a desarrollarla lo puedan hacer. Y también en cuestión de geopolítica, bueno, el uranio, que lo mencionó José de Castro. Si bien el uranio es parte de la transición energética, tiene un componente importante por la situación en Europa, donde hoy por hoy dependen del suministro de gas ruso. Bueno, y para hacer eso decomisionaron sus plantas de generación nuclear. Bueno, se está regresando
quizás con algunas mejoras tecnológicas, pero se está volviendo y se está viendo la producción de energía nuclear desde otra perspectiva, y es raro decirlo, pero ya como una energía limpia. Sí, entonces, es el segundo eje. El tercer eje es la oportunidad, que en todos estos, en estos minerales que he mencionado, Argentina tiene reservas muy importantes. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, el aumento en el clima de negocios, o la mejora, perdón, en el clima de negocios con temas como el RIGI, lo mencionó el primer expositor, la situación de las elecciones recientemente en Argentina, y bueno, y otros factores que hacen a la oportunidad, el apoyo provincial, no solamente en las provincias típicamente mineras de Argentina, sino que en otras provincias que habían dejado de serlo. Hoy, prácticamente con una política de Estado, se está promoviendo la minería, y además también lo ilustró el primer expositor, la aceptación social a la minería, que también es un factor muy importante. Entonces, cruzamos los tres ejes, que es transición energética, geopolítica, demanda de minerales y la oportunidad que hay en el país. Eso para mí explica cuál es el contexto en el que estamos y por qué debemos de verlo con otros ojos. Muchas gracias, Manuel. María Lucrecia, no sé si te puedo decir María Lucrecia o Lucrecia. Lucrecia, está bien. Lucrecia. Vos que estás con el NOA fundamentalmente, con la unidad de negocios NOA, quería preguntarte si querés, siguiendo lo que planteaba Manuel, si querés contarnos un poco cómo eso se va como cerrando un poco en el NOA, y qué contexto de oportunidades estás viendo en el NOA a propósito de esto. Primero, déjame contarte, Franco, que Contreras tiene un vínculo histórico muy profundo con la provincia. Ya de la década del 50 construyó el famoso gasoducto del norte, que vinculaba Campo Durán con Santa Fe, y desde ahí se llevaba a Buenos Aires. Hoy todavía sigue en el tapete, es un proyecto en el que se le está haciendo la reversión. Desde ahí en adelante, un trabajo en conjunto para aportar soluciones a todo lo que es la industria minera, de infraestructura. Puedo nombrar un montón de otros proyectos que seguramente van a conocer, el gasoducto Amacueta-Piquirenda, el tramo de TGN Embarcación Mosconi, que fue súper conflictivo en la provincia, y lo que pudimos construir y llevar a cabo con un trabajo en conjunto con la provincia también. Y bueno, nuestro último proyecto, nuestro último orgullo, que es la planta de procesamiento de litio de Rincón 3000. Con lo cual, después de más de 30 años de trabajo ininterrumpido en la provincia, nuestro directorio toma la decisión de abrir una oficina local en Salta, como fortaleciendo este compromiso con el salteño, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que para nosotros Salta no es nuevo que sea tierra de oportunidades. Las oportunidades van cambiando, eso sí, y eso que creo que es lo que está pasando hoy en Salta con la minería. Está cambiando la arquitectura productiva de la provincia. Y ahí vienen los desafíos, ¿no? Llegan a la provincia clientes de porte global, con requerimientos y demanda de estándares internacionales. El desafío de la generación de nuevos puestos de trabajo. Esos puestos hay que desarrollarlos, crearlos, formarlos, y sobre todo el desafío y también la oportunidad de requerir una infraestructura que genere una operación rentable y por sobre todo segura, ¿no? La oportunidad creo que se basa en entender que eso se hace de manera en conjunta, escuchando a todos los actores, trabajando en equipo y articulando público-privado. Me parece que es la gran oportunidad que tenemos en la provincia. Okay. Gracias, Lucrecia. Rodrigo, y ustedes que proveen más cuestiones vinculadas a soluciones de comunicación, tecnológica, ¿cuál sentís vos que es el fuerte que ustedes aportan en este momento a la industria? ¿Y cómo juega la conectividad? Mira, Comtech es una empresa que tiene 23 años de trayectoria. Comenzó haciendo conectividad para escuelas y lugares sociales, pero hace aproximadamente 7 años
nos volcamos a la minería, profesionalizando nuestro servicio, dándole estándares de calidad de empresas de primera línea. Lo vienen hablando la gente de Tajim, lo vienen hablando ustedes. Nos obligaron de una buena manera a prestar servicios de muy buena calidad, pero a costos razonables. No es menor que todos los expositores que pasaron hasta ahora, en el caso de Metren, en el caso de Contreras, fueron en algún momento clientes nuestros. Nosotros acompañamos los proyectos desde la exploración, cuando hay una sola persona en el campamento, que el requerimiento es comunicarse con la familia más que nada, hasta sistemas complejos como fue el cableado completo de fibra óptica y de cableado estructurado en la planta de Eramine, donde todo el monitoreo de la planta se logra a través de sensores de EUT y demás, que van fundados sobre la autopista, que es la conectividad. Una conectividad que no puede fallar. Muchas plantas tienen los sistemas de monitoreo en las casas matrices, en Francia, en Corea y demás, con lo cual anticiparse una falla es crítico para la operación. Sumado a esto, y es algo que vienen hablando todos también, a la baja de precio, el costo en la operación, la reducción del costo operativo, es un objetivo de todos los proyectos cuando pasan del CAPEX al OPEX. Cuando se entiende que la tecnología y las redes son un medio para bajar costos, porque se detectan problemas con anticipación, se puede hacer entrega de productos just in time, porque se puede evitar un parate de planta detectando esto con anticipación, se entiende que la tecnología es una inversión y no un gasto, y que redunda directamente en la operación de todos los servicios. Para eso, desde Comtech venimos creciendo, lo comentaban la gente de que están montando oficinas locales y demás. Nosotros la teníamos chiquita, hoy en día estamos logrando nuestra primera oficina corporativa, que también estamos orgullosos y pronto de inaugurarla. Así que seguimos invirtiendo, seguimos capacitando gente local, seguimos haciendo convenios con las universidades a fin de mejorar nuestro servicio y estar al nivel de nuestros clientes y con los costos que estos requieren. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando para, Manuel, incluso retomando algo que vos decías al comienzo, y pensaba en lo que escuchaba en el panel anterior, que me pareció muy interesante, y vos mencionabas también, introducías lo del tema de lo de las tierras raras, en este proceso de cambio, ¿no?, que hay, además, sumando lo que vos mencionabas al principio, de cierto reempuje o crecimiento del clima de negocio, que me parece muy, muy interesante para el sector. ¿Cuál dirías vos, o enumerarías uno, más de uno, los que quieras, de principales desafíos que tiene el sector? Bueno, también lo mencionó, perdón, José Castro que lo mencionó, pero sobre todo en los grandes proyectos, que es lo que se viene, hablando claro, de cobre. Perdón, que es más que litio, no es cobre. Sí, sobre, claro, correcto. Lo principal y es transversal no solamente en la región, sino en el mundo, es el desarrollo de capital humano. También lo mencionó Gabriela Cleotaguin también. Argentina tiene una calidad en la educación que es muy buena en la región, es buena internacionalmente también, pero las empresas lo que tenemos que hacer es tomar a los jóvenes profesionales y formarlos, hay que desarrollarlos, y esto no es una tarea corta. Tenemos, en realidad el profesional se forma con la experiencia, tienen las bases, pero hay que darle los casos reales de diseño, los casos de operación, los casos de dirección de proyectos, para que se desarrollen. En mi experiencia, yo siempre digo, por lo menos necesitamos 10 años para poder decir, tengo una oficina de ingeniería que puede hacer diseño, tengo gente que conoce la realidad del país, podemos hacer un gerenciamiento de proyectos que adapte los estándares internacionales o las expectativas de los que vienen de fuera a cómo lo podemos hacer acá, a la realidad, a nuestra realidad. Entonces, número uno, desarrollo de profesionales sin ninguna duda, y el otro desafío
volviendo también a un comentario que hizo José, que dice, bueno, se hicieron grandes proyectos, pero no todos se cumplieron en tiempo y forma, y porque hay que analizar el porqué. Entonces, el desafío que tenemos las empresas gerenciadoras es ver cómo adaptamos los modelos de ejecución de proyectos que quizás se entienden como exitosos en otras partes al contexto nuestro local. Por ejemplo, tenemos un megaproyecto, decimos, bueno, ¿cómo damos la oportunidad para que las pymes participen del proyecto? ¿Cómo damos la oportunidad para que empresas que quizás han iniciado con un sueño, con un ideal, para que se desarrollen dentro del proyecto? Porque ¿cuál es uno de los lineamientos que vienen de internacional? Es decir, bueno, yo tengo un megaproyecto, lo voy a dividir en 3 o 4 empresas que ellas se van a encargar de hacer todo. Les transferimos la responsabilidad a ellas, pero ahí perdemos el control de justamente de lo que vengo diciendo, cómo lo planeamos, cómo lo vemos, cómo integramos, cómo damos quizás algunas tareas que no sean mi ruta crítica para las empresas locales y que se desarrollen, etcétera. Entonces, es una tarea integral desde desarrollo de profesionales, desde cómo desarrollamos los proyectos, cómo los adaptamos a nuestra realidad nacional o el contexto político que tenemos, para en ese marco cuidar los intereses de nuestros clientes y que los proyectos sean exitosos. Necesitamos que eso suceda para que el clima de negocios no solamente sea de parte del gobierno, sino que también sea de la parte de los que ejecutamos los proyectos. Que digan, se pueden hacer proyectos bien, se pueden hacer proyectos exitosos en Argentina que cumplen con los objetivos. Muchas gracias, Manuel. Lucrecia, a propósito, pensando en algo de lo que comentaba recién Manuel, pensaba desde ustedes desde Contreras, si tienen alguna agenda o algún programa de actividades o cómo trabajan para formar talento local y para generar un poco también de plafón desde ese lugar. Nosotros creemos fuertemente en que somos parte de la solución. Queremos serlo. Trabajamos con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y compromiso en todo lo que es formación de desarrollo local. En esta articulación público-privada de la que hablábamos, hemos firmado un convenio con el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Educación de la provincia, que nos ayudó a hacer acciones concretas y sobre todo a enfocar esfuerzos, ¿no? O sea, identificando cuáles son las falencias, cómo podemos colaborar y este derrame de educación y de transferencia de conocimiento hacia el talento joven, que es lo que necesitamos desarrollar. Tenemos un montón de programas, hablamos con todas las universidades, convenios, pero hay un trabajo que empezamos a hacer que nos llena de orgullo en conjunto con todo el equipo del Ministerio, y es el concurso que estamos llevando adelante con 7 escuelas técnicas de la construcción de toda la provincia de Salta. Lo desarrollamos en equipo, lo pensamos en conjunto. También participó la Municipalidad de Salta, participó la Mesa Social, la UCASAL, la UNSA, Copaipa. Bueno, se armó un equipo interdisciplinario y llevamos adelante este concurso, que los invito a todos. El próximo 19 de noviembre vamos a conocer el ganador. Participaron todas las escuelas técnicas de la construcción de la provincia. Fue fue maravilloso ver el nivel que tiene la provincia y el empuje del joven salteño, ¿no? Participó gente de Orán, de Chicuana, de Isla de Cañas, en una de las formaciones, cuando termina toda la secuencia de formación, porque se formó a más de 75 alumnos y docentes de toda la provincia. Nos dicen 2 alumnas, no me olvido más, de Islas de Cañas. No sé si ubican dónde queda Islas de Cañas, pero bastante inaccesible. Se vinieron hasta Salta de manera presencial a formar parte de nuestras capacitaciones, y cuando terminan las capacitaciones hubo 2 alumnas que me dicen: Lucrecia, no sabemos cómo, pero nosotros queremos estudiar ingeniería. Generar eso en los jóvenes me parece que es este caso de éxito,
Y bueno, y ahí tenemos que seguir trabajando, ¿no? Trabajando para darle a esos jóvenes que están lejos la posibilidad de seguir estudiando, de poder desarrollarse, porque con ese empuje me parece que yo contrato, digo, una joven que viene y me dice, no sé cómo, pero yo voy a seguir estudiando y quiero desarrollarme, es por ahí. Eso, articulación público-privada, y la parte privada tenemos que entender que tenemos que ser parte de la solución, no quedarnos a esperar que el Estado nos mande la gente formada como nosotros necesitamos. Gracias, Lucrecia. Rodrigo, ¿por qué no nos contás un poco y le contás al auditorio? Algo ya mencionaste al comienzo de tu primera respuesta, pero contarles un poco más, si te parece, desde Comtech, qué hacen en términos de soluciones confiables que ofrecen para la minería en este momento, en donde creo que deben tener también un incremento en la demanda, ¿o no? Mira, hay más proyectos, hay más... Nos pasó lo que nos pasa a todo el mercado. Nosotros se dimensionan por cantidad de megas. Los megas son los que consumen en su casa, cada uno contrata, no sé, ustedes están acostumbrados acá a tener un servicio de 1 giga. 1 giga asimétrico dedicado en la cordillera es algo totalmente distinto al servicio que pueden tener ustedes acá. ¿Por qué? Primero porque temas técnicos. En realidad, un servicio acá se comparte entre 15 personas o 20 personas, un servicio dedicado es exclusivo para el cliente, con latencias más bajas, con la misma cantidad de megas de subida y bajada, lo que hace que aprovechen el 100% de ese servicio. No lo tenés que compartir, ¿no? No, No se divide. ¿Cuál es el tema? Llevar un mega, a ver, siempre hablamos de infraestructura y lo relacionamos principalmente en infraestructura vial, no hay caminos. Bueno, tampoco había caminos para llevar internet a la cordillera. Uno de los desafíos más grandes cuando comenzamos nosotros a brindar el servicio es que los servicios por radioenlace estaban mal vistos. Se pensaban que eran servicios deficientes, que no funcionaban. Porque por las empresas que lo habían prestado hasta cierto punto eran muy hogareñas y copiaban soluciones muy chiquitas que funcionaban en entornos acotados, que sabemos que en la cordillera los entornos son mucho más hostiles, con lo cual no eran servicios útiles. Lo primero que tuvimos que hacer es una gran inversión en infraestructura, en una red propia, en una red redundante, con la cual le llegábamos con 2 o 3 caminos a cada cliente, porque en la cordillera, y vamos a lo que hablaban de los tiempos, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Hay que entenderlo así y hay que tener los planes de contingencia suficientes para que los proyectos avancen. En el caso nuestro, para que el servicio no se caiga. Es así que logramos posicionarnos. Hoy en día somos proveedores del, diría que 85% de los proyectos, tanto los que están en construcción como los que están en operación, logrando una estabilidad de servicio de arriba del 99% durante un año calendario. Esto es un éxito para la empresa y se logra a través de servicios complementarios, como son la fibra óptica, los radioenlaces y los servicios satelitales. Acá nadie descubrió la pólvora. Llegó el satélite y todo el mundo dijo, es la bomba, se acabó el resto de los servicios. Nosotros somos partner hoy en día del principal proveedor mundial de servicios satelitales. Y es una solución puntual para algunos servicios de nuestros clientes. Otros clientes requieren servicios por fibra directamente y están dispuestos a afrontar una inversión para llegar a los proyectos con fibra. Y muchos otros proyectos tienen servicios a través de radioenlaces. Pero esto es solamente la infraestructura donde después se monta desde SAP, donde van a llevar la trazabilidad del proyecto, monitoreo de videovigilancia, IoT, monitoreo de flota. O sea que entender que la conectividad es la plataforma para la eficiencia de un proyecto que después va a redundar en los costos del proyecto es uno de los objetivos nuestros como empresa. Tratar de mostrarles que la solvencia en la conectividad y en los servicios posteriores, porque también
al tener buena conectividad se abren otras puertas como el riesgo de ciberataques y demás, que son la segunda pata en la que Comtech está acompañando a los proyectos. Estuvimos en la Bauma el año pasado y hablaban de reducción de costos y mostraban un montón de equipos autónomos o equipos con teletrabajo. En vez de subir los operarios a la cordillera, trabajan desde una oficina en Salta, pero la maquinaria está en sitio. Todo eso se logra a través de tener una red sólida y estable que permita que todos esos servicios se puedan montar en sitio. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo y lo que vemos nosotros como futuro en la minería. Muy bueno, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, tengo una última, que les voy a hacer un 2x1 para los tres. Voy a hacer la última, un 2x1 para los tres. 2x1 quiere decir, voy a hacer lo que podría equivaler a 2 preguntas, que va a demandar de ustedes una sola respuesta. Pero van a ver, es muy fácil porque es muy articulable. Y así adelantamos un poco el atraso que venimos teniendo. Y lo último que les digo, sí, acá deciden ustedes si quieren salir mañana en los diarios o si quieren pasar desapercibido. Esto es a gusto del consumidor. Y empiezo por vos, si querés, Lucrecia, y respetamos este orden. ¿Cómo ven, digo, como gente que participa en la industria? Vos algo mencionabas recién, entonces la pregunta sería, ¿cómo ven la competitividad de la Argentina hoy en día en la industria minera en relación a otros países? El que más habitualmente se habla es Chile y también Bolivia, ¿no? ¿Cómo ven la competitividad argentina en el sector, en la industria en general? ¿Y cuánto más falta hace o menos falta hace el Estado? O sea, a veces se habla en general solo del RIGI, creo que el RIGI es un gran aliciente, pero muchas veces también para la estructura de costos sabemos que los impuestos pesan, sabemos que hay muchas regulaciones y hay mucho papeleo y mucho gasto y demanda de tiempo perdido que se va en cuestiones administrativas. Entonces, digo, pensando en ese marco, ¿cómo ven la competitividad argentina hoy en la industria? ¿Y cómo ven el rol del Estado? Digamos, ¿necesitamos más Estado, menos Estado, un Estado más inteligente, menos regulaciones, lo que sea? Bueno, vamos, Lucrecia. Veo mucha potencia argentina, pero también es cierto que creo en un futuro argentino de asociativismo, ¿no? Sobre todo para competir con posibles empresas extranjeras que puedan venir. Creo en esa potencia del asociativismo, de trabajar en equipo, en conjunto, de sí atender los desafíos y las demandas de cada desarrollo local, de cada unidad, y para eso trabajar en equipo desde ese lugar. Creo que asociarnos baja el riesgo, y si baja el riesgo mejora el precio, eso ayuda a la competitividad. Y cuanto al Estado, me parece que lo que nombraste, que es el RIGI, es el caso de éxito de cuánto Estado necesitamos. Es un Estado que esté presente levantando barreras para que podamos trabajar más, mejor. La demanda global es trabajar más rápido, más competitivamente, con menor huella de carbono y sobre todo cuidando a las personas. Si trabajamos con ese enfoque desde el Estado y dando lugar al sector privado que pueda generar asociaciones estratégicas a largo plazo, creo que la minería tiene que ser argentina. Gracias, Lucrecia. Manuel. Bien, el primer competitividad regional, bueno, el primer aspecto, bueno, es la geología. Es lo dado por Dios y por los próceres que definieron las fronteras del país. Bueno, eso ya está, ¿no? Entonces, pero bueno, que Chile tiene sus reservas, Bolivia tiene sus reservas, donde hay que diferenciarnos es en la parte, en lo que hacemos. Entonces, es correcto que mencionaste el RIGI, bueno, todo lo que se pueda hacer para dar mayor previsibilidad a las inversiones es
sin ninguna duda es importante. Es mucho dinero el que se pone en los proyectos, no solamente cuando se construye, antes de desarrollar un proyecto ya hubo una gran inversión, y el tiempo en el que se desarrolla es fundamental para la recuperación de la inversión. Entonces, ¿cómo calculamos nuestros riesgos? Bueno, esa es la previsibilidad que hay que tener. ¿Okay? Se pueden hacer proyectos en contextos complicados y en contextos donde el Estado facilita que se den las cosas. El tema es entender en la cual estamos, pero en el segundo caso, donde el Estado acompaña la inversión, nos pone en un nivel, mencionaste Chile, ellos esto lo hicieron hace años y lo que tienen hoy es una consecuencia de esas decisiones que se tomaron. Yo creo que hoy en Argentina estamos en ese punto, y para crecer en esa dirección y después hay que sostenerlo. Bueno, esos dos aspectos muy importantes y ya mencioné, bueno, Argentina es muy competitiva en educación, es competitiva en servicios de salud, hay una infraestructura básica muy buena, pero en la infraestructura se tiene que ahora desarrollar más en las zonas donde están los proyectos y poder facilitar los servicios. Más Estado, menos Estado, bueno, ¿cómo cómo se da la asociación entre Estado y el privado por ejemplo, para el desarrollo de la infraestructura? ¿Cómo se acompaña y qué facilidades se le dan para que el privado también invierta y no sea solamente una cuestión del Estado para hacer? Como resumen, eso es. Muchas gracias, Manuel. Rodrigo, te toca la difícil tarea del cierre. Miren, hablaba un poco de la asociatividad nos permite defendernos de empresas que vengan de afuera y demás. Yo voy un poquito más allá. Hace un tiempo comenzamos un trabajo en Capemisa y cuando estábamos involucrándonos, hicimos un pequeño análisis de Australia. Ustedes saben, la minería en Australia aporta 11 puntos del PBI. Ahora, ¿ustedes saben cuánto aportan los proveedores mineros australianos al PBI de Australia? No. El 13%. Los proveedores mineros se vuelve una industria en sí misma. Cuando el Estado te acompaña, cuando el Estado te cuida en la primera etapa donde somos frágiles, pero de ahí para adelante tenemos la potencialidad de ser exportadores de servicio al exterior también. Hoy en día ya hay proveedores salteños que están trabajando en Chile, que están trabajando en Perú. Entonces, esto de que el Estado los cuide en la etapa incipiente para que después dejen un rédito muy grande en el país y sobre todo en Salta. Creemos que ahí hay una industria en sí misma que necesitamos acompañarla y ayudarla en este crecimiento. Bueno, gracias, gran síntesis. Bueno, un aplauso para los tres panelistas, muchas gracias. Y creo que ahora viene el intendente, ¿no? Ya está. Más tarde vamos a hablar del RIGI con el señor del RIGI, con García Hamilton, que ya anda por ahí. Gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, perdón, qué gusto.